Supongamos que disponemos de una pieza que se ha diseñado, como vemos en el espacio de trabajo Part, y que queremos realizar la edición y la acotación de esta pieza simple asimétrica. Para ello, lo primero que tendremos que irnos es al espacio de trabajo Drawing. En el espacio de trabajo Drawing, elegir el formato en el cual vamos a trabajar. Vamos a elegir, por ejemplo, un formato A4 apaisado, utilizado en la Universidad de Santiago para prácticas, que tendría este aspecto. Una vez realizado esto, volveríamos a ver la pieza y pensar en la dirección que vamos a mirar el alzado. Observemos que esta pieza es asimétrica y según se observe el alzado, la planta y el perfil izquierdo, que serían las tres vistas normalizadas que se utilizan en el sistema de proyecciones del primer diedro, tendrían que dar una distribución de líneas que tuviera el mínimo de aristas ocultas. Para conseguir esto, habría que mirar en dirección perpendicular a esta cara que marcamos. De esta forma, el perfil izquierdo sería este, y podríamos ver este hueco con todas sus dimensiones y no habría líneas ocultas. En consecuencia, tendríamos que observar en la dirección del eje X. Una vez que hemos visto esto claro, pasaríamos al formato y inicialmente seleccionaríamos la pieza, en este caso sería la pieza denominada Cut, y vamos a elegir las proyecciones jugando con este icono. En este icono nos dice que la vista principal está observada en la dirección perpendicular del eje X, dirección positiva, que es la dirección que habíamos elegido. Procederemos a elegir el sistema de proyecciones del primer ángulo o primer diedro, antiguo sistema europeo, y después vamos a elegir las vistas, que en este caso se distribuirán abajo la planta y a la derecha el perfil izquierdo. Y podríamos colocar también una vista isométrica que ocuparía este lugar. Realizado esto, observamos que la escala es automática, que sería la 0,0375. No es una escala conveniente, y entonces no sería una escala normalizada y tendríamos que editarla. Daríamos a OK y entonces vamos a editar estas vistas. Tenemos la vista principal, que en la etiqueta vamos a cambiar por alzado, la planta, colocaremos la etiqueta de planta, perfil izquierdo, perfil izquierdo, y finalmente la etiqueta de isometría para estas vistas. Bien, realizado esto, vamos a modificar la escala, y en vez de trabajar con la escala 0,037, emplearemos la escala, por ejemplo, 0,05, y las coordenadas las vamos a racionalizar colocando la coordenada en X 71, la coordenada en Y 70, e igualaremos con las otras vistas. De un lado vamos a colocar aquí las coordenadas en la planta 71, en Y, por ejemplo, 90, para que puedan entrar las cotas con comodidad, y la escala la 0,005. Perfil izquierdo, modificamos la escala y también racionalizamos un poco las medidas, porque estos datos posteriormente a la hora de acotar va a ser preciso utilizarlos. Luego aquí daremos una coordenada en X 170, prescindiendo de decimales, y en Y que coincida con la de el alzado, que sería 71. Finalmente podemos la isometría escalarla igualmente para dar una coherencia a la presentación,
y las coordenadas en X podemos utilizar 170, en Y 140, y tendríamos las tres vistas que, como vemos, siguen entrando perfectamente en el formato. Conocido esto, procederemos a acotar primero dentro de lo que es el diseño de la pieza, no en el espacio papel que estamos trabajando. Bien, para acotar esto, lo primero que tenemos que saber son las alturas de cota, y eso teniendo en cuenta que la escala era la 0,005, es decir, 5 partido por 1000. 5 partido por 1000 es la escala 1/200, que equivaldría a que 1 milímetro en el papel fueran 0,2 metros. Estos datos son los que vamos a utilizar una vez que tenemos claro que es la escala 1/200, es decir, 0,005, es la 1/200. Estos datos son los que vamos a emplear para dimensionar el tamaño de las cotas en relación a este valor de escala. Sabemos que por la escala 1/200 1 milímetro son 0,2 metros, entonces la altura de fuente la vamos a dar 0,4 metros, y las proporciones, si la altura de fuente es 0,4 metros, para que salgan los 2 milímetros, ya que 1 milímetro son 0,2 metros por la escala 1/200, altura de fuente 2 milímetros, 0,4 metros. La flecha va a tener un tamaño que sería la cuarta parte del tamaño de fuente. Luego, sí, el tamaño de fuente, vamos a ver dónde se dimensiona esto. Esto lo vamos a hacer dentro de preferencias. Nos vamos al espacio draft, y dentro de texto y cotas vamos a ver que el tamaño de la fuente tendría que ser 0,4 metros o bien 400 milímetros. El tamaño de la línea de extensión vamos a darlo 5 veces el tamaño de la fuente. Luego, si esto es 400, serían 2 milímetros. La extensión de línea va a ser igual que el tamaño de la fuente. La cota más allá de la línea de cota, es decir, la prolongación de la línea de cota, va a ser 400 milímetros, y la flecha, como vemos, la cuarta parte del tamaño de fuente, 100 milímetros. Vamos a dar un espaciado de texto separado de la línea de cota que va a ser coincidente con el tamaño de la fuente. Ya vemos que estos valores se han detraído una vez que conocemos la escala que se va a utilizar en la presentación en el espacio papel. Realizadas estas modificaciones, daremos a OK y vamos a proceder a acotar. Damos una forma ortográfica y empezamos para acotar. Para acotar tenemos que cambiar de espacio de trabajo e irnos al espacio draft. En el espacio draft tenemos aquí la correspondiente herramienta de acotación. Vamos a elegir entonces primero el plano de trabajo. ¿Cómo se elige el plano de trabajo? Se selecciona la cara, y una vez que cambia de color la selección, pasamos a este icono y clicamos sobre él, con lo cual vemos aquí que hay la rejilla, se ha colocado ahí, está orientado el plano de trabajo. Realizado esto, procedemos a acotar. Tenemos que tener marcado punto principal, final de línea, punto medio y, por ejemplo, intersección como sistemas de captura. Entonces elegimos la herramienta de acotación, procedemos a acotar esta dimensión capturando los puntos finales, desplazamos y aparecería la línea de cota. Este color es provisional. Luego, si damos de nuevo con el botón izquierdo, se confirma la ejecución. Repetiríamos el proceso para acotar otras dimensiones.
Y finalmente podríamos acotar esta dimensión en el alzado, capturando estos puntos. Vamos a capturar el punto adecuado, luego control Z para eliminar la acotación. Queremos capturar este punto y colocamos aquí la línea de cota. Confirmamos. Ya tenemos acotado estas dimensiones en el alzado, que son las que vamos a utilizar. Para no confundirnos posteriormente, las cotas todas se van a crear dentro de una carpeta. Luego creamos una carpeta que vamos a denominar, dando en este icono, vamos a llamar cotas alzado. Y seleccionamos con una selección múltiple, seleccionando todas estas dimensiones, y la arrastramos a las cotas de alzado. Ya tenemos agrupadas todas estas cotas que después vamos a situar en alzado. Para acotar esta pieza nos bastaría ir ahora a acotar en el perfil. Seleccionamos el plano del perfil izquierdo, es este. Fijamos la dirección, nos aparece aquí de nuevo la rejilla, luego es el plano seleccionado y pasamos a acotar. Vamos a acotar aquí 2 dimensiones solamente, porque con ellas queda fijada el tamaño de la pieza. Cogemos este punto, vamos a escape y repetimos la acotación. Capturamos este punto, capturamos este punto. No está bien capturado, debemos observar que el punto final no es el que queremos. Luego botón derecho y control Z y repetimos la acotación de este punto a este punto. Ahora sí vemos que al final, y si queremos colocar la línea de cota coincidente con la anterior, podemos capturar este punto y queda esa línea acotada. Finalmente vamos a ajustar vista dando al icono de aquí de la lupa. Aquí estamos observando que hay unas cotas que no están correctas. Concretamente esta cota tendremos que editarla de nuevo, porque el punto final de la línea de cota no está en el sitio correcto. Luego seleccionamos, damos a la tecla de suprimir, eliminamos esa dimensión. Volvemos a acotar esta dimensión, este punto, este punto, ahora observamos que sí está la línea auxiliar de cota coincidente con el punto que queremos acotar. Hay que tener cuidado con estas cosas en el proceso de acotación, porque si no después tendríamos problemas a la hora de colocar las medidas. Finalmente vamos a acotar esta dimensión, luego vamos a girar un poco la pieza, capturamos este punto, no se ha capturado adecuadamente, control Z para deshacer, volvemos a acotar la dimensión. Hemos capturado este punto y ahora sí podríamos hacia la parte inferior colocar esta línea de cota y ya quedaría acotado. Bien, una vez que tenemos las cotas que permiten definir esta pieza, pasaríamos al espacio papel. Hemos visto que estas cotas no están agrupadas,
Luego vamos a crear una nueva carpeta para agruparlas. Esta carpeta la vamos a denominar cotas perfil y corresponde dimensión 4 y dimensión 5, que son los objetos que vamos a trabajar, y ya están agrupados dentro de cotas perfil. Bien, hay que tener cuidado. Ahora, cuando ya tengamos las cotas agrupadas, deberíamos de fijarnos, como las cotas son objetos independientes, aunque aparecen asociadas en la pieza, como vimos anteriormente, cuando trabajamos en el espacio papel, son objetos independientes que hay que situar y hacerlos coincidentes con el alzado, la planta y el perfil que tenemos aquí. En consecuencia, sería conveniente anotar los datos del alzado. Los básicos serían las coordenadas en X y en Y, la escala, la rotación y la dirección de observación, en este caso 1, 0, 0. Igual haríamos para la planta, anotando los datos que tendrían que ser X 71, Y 90, rotación 90 y el punto dirección de observación 001. Perfil izquierdo, que es donde se van a colocar las cotas, básicamente. Es decir, que realmente si las cotas no se van a colocar en la planta, no sería preciso anotar los datos de la planta. Lo hemos dado para que se observen dónde se encuentran. En el perfil izquierdo los datos correspondientes serían coordenada en X 170, en Y 71, la escala 0,05, rotación 90 y dirección 0, menos 1, 0. Hecho esto, empezamos con las cotas en alzado. Seleccionamos el grupo de cotas y eligiendo dentro de Drawing, en Draft, hay que seleccionar la pieza y en cotas tenemos que proyectar. No está la herramienta completa aquí. La herramienta para proyectar sería esta. Luego, seleccionado el grupo de cotas, elegiríamos esta herramienta que pone los objetos seleccionados en la hoja de dibujo. Vamos a colocar las cotas de alzado. Una vez que tenemos las cotas de alzado, no aparecen, nos vamos a ir a los datos de vista de las cotas de alzado. Tenemos que ir a los datos de la vista. Se ha creado el grupo de vista y aquí en datos tenemos los datos correspondientes. Observemos que no aparece por las coordenadas que tiene. Luego, como las coordenadas que habíamos anotado del alzado era en X 71, en Y 70, la escala tampoco es coincidente, 0,005, la rotación, que sería menos 90, y la dirección, desplegamos esta flecha y la dirección habíamos anotado que en X era la dirección 1. Hecho esto, si clicamos en este espacio nos aparecen las cotas. Debemos observar varias cosas, que en las cotas este tamaño no es el tamaño, es el tamaño que sale automáticamente. Observemos que es un tamaño de fuente de 0,12. Pues aproximadamente para tener una altura de texto de 2 milímetros tendríamos que poner la mitad del tamaño. Pondríamos 6 milímetros y la línea, para no confundirlas con la línea del objeto, 0,1 de grosor. 0,1.
Este tamaño de texto que aparece ya aparece situado sobre el objeto que era el alzado con el tamaño correspondiente. Observemos que el tamaño de texto es la mitad del tamaño de texto que sale de forma automática. Para colocar en el perfil, las cotas de perfil las lanzamos al espacio de la hoja de dibujo, nos aparecen, se ha creado una vista para el grupo 01 y esta es la que editamos. El perfil anotamos que tenía una coordenada en X 170, una coordenada en Y que era 71, una escala 0,005, una rotación de 90 y la dirección que sería la 0, menos 1, 0. Se han colocado las cotas, pero esas cotas han salido, al igual que antes, con un tamaño de 12 milímetros. No es un tamaño real en el espacio papel. Vamos a dar la mitad y nos quedarían con los 6 milímetros. Observemos que el grupo, si no nos acordamos exactamente de las coordenadas, este grupo se ha creado, serían las cotas de vista, cotas de perfil. Este grupo de vista corresponde a las cotas de alzado, y en esta vista sería vista, vamos a colocar para que sea vistas, cotas de alzado, para no confundirlos con los grupos, vistas, cotas, perfil. Recordemos que hemos tenido que colocar estas coordenadas, que son coincidentes, observemos 170, 71, rotación 90, 0, menos 1, 0. Esto las tenemos aquí en las cotas del perfil. Como observamos, 170, 71, rotación 90, dirección de observación 0, menos 1, 0. De esta forma podemos acotar, y con el criterio que hemos observado, que es un criterio que sale en consecuencia de la escala a la que se colocan las vistas. Tengamos presente que la escala que sale automáticamente en FreeCAD no es necesariamente una escala normalizada. Recordemos que las escalas normalizadas son las múltiplos de 5 y 2 y en consecuencia también de 10, o bien aquellas escalas que se puedan observar dentro de un escalímetro que tenga la escala de los cientos. Los escalímetros de la escala de los cientos es la escala 1.500, 1.400, 200, 1.100 y la 1.300 y la 1.250. Es decir, a pesar de que la norma habla de que sean escalas múltiplos de 2 y de 5, si en un escalímetro, que es una herramienta de medida, aparece la escala 1.300, podremos trabajar también con escalas que sean múltiplo de 3. Y la escala 1.250, que es la mitad de la escala 1.500, si nos aparece dentro de un instrumento de medida habitual como es el escalímetro, también son escalas susceptibles de su uso.